buenas noches a todos, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes. Lunes 26 de septiembre, iniciamos con nuestro minuto de silencio, posteriormente para dar inicio a nuestra reunión. Los que ya son personas habituales que están en este grupo, pues saben que siempre iniciamos con un minuto de silencio. Así es que bueno, pues iniciamos para empezar a hablar un poco y profundizar en el séptimo paso. ¿Qué tiene? Bueno, el que no haya terminado puede continuar. Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, pues hemos estado hablando de los pasos. La vez anterior hablamos un poco de los defectos de carácter y creo que en eso pues quedamos ya un poco más claros. Pero el séptimo paso habla sobre, después de haber tú identificado tus defectos de carácter, dice que humildemente le pedimos a Dios o a, como tú concibas, tu poder superior, que nos liberara de nuestros defectos de carácter. Y creo que el programa aquí nos muestra como una pequeña paradoja. Te muestra que eres una persona que a través de tu conducta tienes innumerables defectos de carácter. Inclusive yo estuve viendo en el libro del padre Alejandro Ortega para hablar sobre lo que era, hoy vamos a profundizar en lo que es la humildad. Y muchas de las definiciones que leí pues no me convencieron, de verdad. Inclusive busqué algunas citas, busqué en el diccionario, busqué en algunos de los libros de la literatura, que son pues algunas de las aportaciones que yo voy a tener el día de hoy. Pero antes que nada, pues sí me gustaría un poco preguntarles a ustedes que describan o que escriban para ti qué es la palabra humildad. De hecho, en el séptimo paso lo menciona aquí el libro de los 12 pasos. La humildad como palabra y como ideal sufre muchos contratiempos en el mundo. No solamente no se comprende la idea, la palabra no es del agrado de muchas personas. Cantidad de personas no tienen ni siquiera el conocimiento superficial de lo que la humildad significa en la manera de vivir. En muchas de las conversaciones que tenemos, escuchamos que la humildad es lo contrario al orgullo o la soberbia. Y entonces tenemos el entendido que si una persona soberbia o orgullosa, pues es una persona que tiene un ego muy elevado, o es una persona que suele ser egocéntrica, narcisista, tiene ciertos comportamientos la persona. Es muy fácil identificar el defecto. Ahora el paso nos dice, bueno, ya nos dimos cuenta que somos defectuosos, pero necesitamos la palabra humildad para salir del defecto. Y todos tenemos un concepto diferente de humildad, por eso lo pregunto. Escribe en los comentarios, y si no, pues alguien que escuchar humildad es como un... ¿no? Entonces, creo que aquí el punto es un poco invitarte a que describas lo que es la palabra humildad para ti. Porque cuando yo empecé este proceso, inclusive platicándolo con muchas personas, humildad es como ser tonto, humildad es como decir a todo que sí, humildad para mí era una persona de la que se aprovechaban los demás. Inclusive lo dije en unos videos anteriores,
Porque cuando uno empieza su proceso de cambio o de autoconocimiento, tenemos el concepto que ser bueno. Nosotros solemos pensar, cuando les digo que hablemos de tolerancia, las personas tolerantes de repente nos decimos que somos tolerantes y soportamos y aguantamos ciertas situaciones. Y tolerar no es igual que aguantar. Tolerar es aprender a poner límites, a respetar la esencia del otro, pero no a soportar o aguantar cosas que necesitan tener ciertos límites. Hoy que vamos a hablar un poco sobre la humildad, tenemos muchos conceptos de humildad. Humildad es aguantar, para mí, así es, ustedes digan los suyos. Humildad es ayudar a los otros y no esperar nada. Humildad es ser buenos con los demás y siempre ser sonrientes. Y me voy a basar un poco, primero, en lo que dice el diccionario de la Iglesia Católica. Bueno, no, de la Iglesia no, el diccionario de la Real Academia, porque inclusive busqué en el diccionario de la Iglesia Católica, más bien en el Catecismo de la Iglesia Católica, y el Catecismo decía que humildad es la pobreza del espíritu o pobreza del corazón, y pues me mandó a la misma. O sea, yo en mi entendimiento dije, pues ¿qué es ser pobre de espíritu? No esperar nada, no pedir nada, quedarme aquí y recibir, que a la vez lo voy a trasladar un poco en la cuestión. Pero el Catecismo de la Iglesia inclusive dice que humildad viene de la raíz humus, que significa tierra, fertilidad, eres tierra como donde se puede sembrar, donde puedes dar frutos. Una persona humilde suele dar frutos. Y después dice que la definición es una persona humilde tiene dos características: conocimiento de sus limitaciones y debilidades. Así lo marca el diccionario. Una persona humilde conoce sus limitaciones y conoce sus debilidades. Y a raíz de conocer esto, puedes entonces empezar a formar este concepto de quién eres tú y tener este crecimiento. Voy al punto. Creo que lo principal es debilidades, ya las estamos conociendo, mis defectos de carácter, mis patrones de conducta, mis defectos dominantes, mis vicios. Las debilidades las conocemos bien fácil, pero las limitaciones, y ahí sí creo que necesitamos identificarnos. Yo creo en esa parte, como decían ellos, pues tú puedes ser una persona que asista al grupo, inclusive no lo relaciono solo con el grupo, Tú puedes ser una persona que asiste a un grupo, que asiste a una comunidad, que va a misa, pero que practiques lo que se da ahí, hay una gran diferencia. Yo soy una persona que digo que practico el programa, porque lo conozco, pero casi no me para ningún grupo, inclusive solo el lunes con ustedes. Mañana voy a ir con unos amigos y en octubre me invitaron a participar en el aniversario de un grupo. Pero yo voy al punto. Antes yo iba mucho a los grupos, pero no practicaba el programa, no lo conocía. Hoy en día, y porque te hacen creer en otros grupos, que entre más vayas al grupo, más recuperado vas a estar. No solo lo digo por los grupos de AA, o los grupos de cuarto y quinto paso, los grupos de neuróticos anónimos. Lo digo también por los que tienen comunidades religiosas, que entre más vayas, mejor vas a estar. Que entre más participes, mejor vas a estar. Mientras más estés en una congregación, mejor o más cerca de Dios vas a estar. Y creo que es uno de los errores más grandes que yo entendí en mí. No me sirve de nada ir a juntas si no practico lo que me dice el programa, no las juntas. Porque puede que tú vayas a la junta y pues te queda algo. Pero si no lo estudias, si no lo profundizas, si no lo meditas, si no lo llevas a cabo, de nada te sirve estar conectado si no cambias. Yo agradezco mucho a todos aquellos que me han mandado mensajes y que de repente me comparten ciertos cambios o dejan sus comentarios en la página o aquí mismo en las transmisiones, que se han pescado en ciertos cambios que están dando y que a veces yo les digo a muchos, güey, solo hacemos una junta a la semana. Si con una junta a la semana tú te empiezas a cachar y a pescar en tus defectos, y ahorita, sobre todo, aquí es donde se parte el programa, en la parte que se me hace como... Yo siempre les digo a todos cuando empiezan terapia conmigo, las primeras sesiones de terapia, los primeros momentos que vas a un grupo, es como subir un monte, o no sé, una
Pero las primeras sesiones es como ir así empinado y difícil y cansado. Luego llega un momento en que avanzas y luego llegas como a terreno parejo y ya caminas más relajado, vas avanzando, vas con más visión. Muchas personas cuando recién empiezan su proceso terapéutico, cuando recién estás en un grupo, cuando recién estás introspectando, cuando en un inicio estás estás peleándote con tus defectos, cuando en un inicio estás asimilando tu conducta, tu pasado, estás como en esta cuesta bien arriba. No he podido subir las fotos porque ya sabrán, he tenido unas semanas muy pesadas, pero hace 8 días, acabándose la junta, la voy a subir al rato, si tengo chance. Me fui a cenar con mi querida Lucy. Conocí a Lucy, conocí a su mamá. Voy a subir la foto en un rato, prometo y sí subirla. Fuimos a platicar. Yo a Lucy, a mí me contacta su mamá. No voy a profundizar en muchas cosas, porque dieron conmigo por Valora, por Lupita. De hecho, un hermano de Lucy lo conozco muy bien y trabaja en El Sembrador. Y me contactan, ¿no? Empiezo a tener acompañamiento con mi querida Lucy y la hija, y todo este proceso que hemos estado avanzando, introspectando. A mí me da mucho gusto ahora que la veía, porque se ve diferente, se ve tranquila, se ve radiante, platicamos más abiertamente, no en sesión de terapia, nos fuimos a cenar, y de repente el hecho de yo verla y de decir, ella decía, es que siento que, por fin, Rebeca, siento que estoy avanzando, por fin estoy descubriendo ciertas cosas, y no lo atribuyo a mí. Yo le decía, es que vas como en esta etapa de subida, y fueron muchas subidas, no solo digo que soy yo parte del proceso, estás en un grupo, llegas a otro, vas a terapia, no haces clic, a lo mejor vas con otro terapeuta, a lo mejor fuiste a terapia y te hiciste pendejo y tampoco subiste, porque no todo es el terapeuta, pero hay 50-50, y estás, como dice la Biblia, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, y estás en una constante búsqueda. Yo agradezco a todos los que se conectan aquí y a lo mejor hicieron clic conmigo, pero antes el clic no solo es conmigo. Has estado en etapas de difícil avance, que es un avance a veces bien empinado y te cansas y sientes que no avanzas, pero luego va a llegar una etapa donde vas a empezar a pisar planito, donde vas a poder respirar, voltear a ver y ver el esfuerzo, sacar frutos. Me tocó otra experiencia muy linda esta semana, lo digo por Lucy, y también por mi querida Chío, que me tocó ver a uno de sus familiares. Y yo veía cuando me decían el avance que veían en ella, hasta se lo hice saber, sin andar en cosas de terapia, que le digo, tal vez tú no lo veas, tal vez tú no lo notes, pero sí hay avances en tus cambios. De hecho, yo se los diría a ustedes, pero tienen que tener la suficiente humildad, aquí voy con el contenido de hoy, para escuchar, para reconocer, como dice la descripción, tus limitaciones y tus debilidades. Sería un muy buen ejercicio, pero si no tienes la humildad, si todavía no sabes dominar tu ego, si todavía no aguantas que te digan tus errores, mejor no lo hagas y cállate el hocico. Les digo yo a muchos, calladito te ves más bonito. Pero si tienes ya la suficiente humildad de hablar con tu entorno y decirles, ¿me podrías decir si notas algún cambio en mí? Inclusive para algunos que te lo digan, tú no has cambiado nada, no se te ve nada, sigue siendo lo mismo. Y esas respuestas te podrán ayudar a la introspección, porque no dependemos de la opinión exterior, pero sí nos da rutas a veces. Inclusive cuando llega un familiar, a mí me tocó a veces con amigos que me decían, es que tú estás más tranquila, tú te ves más sonriente, antes esto ya lo hubieras tronado, hubieras explotado, hubieras gritado, güey, fuiste a una reunión y no bebiste. Hay avances que a lo mejor en esta etapa de su vida difícil, tú no notas, pero que sería muy bueno que los preguntaras con los que están contigo. ¿Tú logras ver algún cambio en mí? Y si no lo logran ver ellos, pero tú sí lo logras ver, primero, humildemente reconócetelo, y posteriormente trata de transmitirlo. Y aquí viene el punto principal de este paso, porque entonces dice que la humildad para muchas personas tiene que ver con el que tú no soportes, pero me voy a ir a una descripción que dicen los pasos. Dice, debemos estar dispuestos a liberarnos de nuestros defectos, pero solo la palabra humildad
hace posible desterrar la obsesión que teníamos, encontrar que tenemos esperanzas para volver a ser nosotros mismos y sobre todo seguir adelante en lo que nosotros podemos resultar tener. Dice, la falta de uno de los ingredientes básicos de la humildad es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Otro conflicto y otra paradoja que nos deja el programa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo me encontré en un manualito, porque sí lo quería mencionar así. Bueno, no es manual, es un folletito que estaba en los grupos de AA. Creo que ni lo van a encontrar ya, porque no es tanto literatura de AA. Pues sí tiene algunas cosas, pero no. Lo que quiero compartirles en este folletito que se llama Hojas Sueltas, que tiene cosas muy chiditas, habla de la madurez emocional a través de la humildad y del proceso que nosotros podemos tener en el acompañamiento terapéutico. Entonces dice, la persona que ha madurado y ha desarrollado cierta relación con ella misma y con los demás, ha desarrollado un poder de elevarse y dejar las niñerías atrás. La madurez emocional nos brinda un desarrollo espiritual y como consecuencia tener un conflicto o tener menos conflictos con el entorno. Y entonces marca 12 puntos que hablan sobre la madurez emocional que brinda el desarrollo a través de la humildad. Y voy a mencionar algunos. Punto 1. Acepta las críticas con agradecimiento, pues sinceramente se alegra de que le den esa oportunidad de mejorarse. Y para esto se necesita humildad. Voy a este punto que les dije. A mí sí me pasó en un momento, y sí lo hice. No todas las respuestas me gustaron, pero sí lo hice. Llegó un momento en que a mí me dijeron, bueno, pues si tú consideras que has crecido y vas en esta etapa, pregúntale a los demás y sobre todo pues con los que viven contigo. Yo le decía a una persona en sesión, pues tú me dices tus avances, pero yo quisiera hablar con tu familia. Porque también es una de las grandes características del ser humano, engañarse, autoengañarse. Entonces, pues para hacer ciertas evaluaciones de personas que están en terapia conmigo, generalmente sí suelo hablar con los familiares. Tu hijo, tus hijos, tu pareja, inclusive a veces cuando son adolescentes o jóvenes, los padres. Y cuando a mí me tocó hacer este proceso me dijeron, punto número, acepta las críticas con agradecimiento, pues sinceramente se alegra que le den la oportunidad de mejorarse. Y a mí me dijeron, mándale un mensaje a las personas que están cerca de ti y hazles esta pregunta. ¿Me podrías mencionar dos de mis principales defectos que tú consideras que tengo? O de dos errores, dos defectos, dos conductas que consideras que son negativas. Y me podrías mencionar 4 cualidades o 4 conductas positivas que tengo. Porque generalmente cuando nosotros, ¿por qué se piden 4 positivas y 2 negativas? Porque generalmente estamos acostumbrados a ver lo negativo. Con este proceso, pues hubo algunos que sí me dijeron cosas que ya sabía, ¿no? Que tenía un carácter muy fuerte, que a veces era una persona muy hiriente en las cosas negativas, que era una persona muy rencorosa, que era grosera, que me dijeron, hubo las que más dominaron, porque casi todos le atinaron en las mismas. Pero las cosas positivas, a mí me sorprendió lo que me decían, inclusive hubo personas que me decían que yo era muy paciente, que yo era, de repente una persona que tenía palabras de aliento para los demás. Yo no lo consideraba así, que era tolerante. Yo decía, yo me sorprendí de ese tipo de respuestas. E inclusive, como ahora lo dije en la cuestión tanto con Chío, con Lucy, que tus familiares me digan el cambio que ven en ti, o sea, logro ver que sí está este proceso de dominar tu defecto y esto es automáticamente humildad. Punto 2 dice, no se complace a sí mismo, ha comenzado a sentir cómo trabaja en ellos, cómo trabaja la persona en ella, todos los aspectos de su vida. No es una persona que tienda a desarrollar cierta soberbia o hablar de sí mismos. Punto 3, no espera recibir consideraciones especiales de ninguna persona.
De hecho, yo estaba hablando con alguien en esta semana, no me acuerdo cómo fue el contexto, pero él me estaba diciendo, no, que yo, que no sé. Era una pareja que tenía yo, y que de repente, él me hizo una respuesta que no, que esto, y le dije, a ver, espérate, no eres tan importante. Porque la persona que no es humilde considera que los demás deben de tener cierto trato especial, y eso no es humildad, eso es soberbia. La persona humilde tiene que tener la suficiente madurez para entender dónde está plantada. Por eso habla de la parte en donde yo tengo que entender en dónde están mis capacidades y mis limitaciones. Punto 4, controla su mal genio. Eso hace la persona humilde. Punto 5, enfrenta las emergencias con serenidad. Punto 6, no se siente lastimado su vanidad fácilmente. Y la vanidad tiene que ver mucho con la seguridad de uno mismo. Acepta la responsabilidad de sus propios actos sin pretender de excusas. 8. Ha dejado atrás la etapa de todo o nada. Reconoce que ninguna persona o situación es ni completamente buena ni completamente mala. Siguiente. No se impacienta con los atrasos razonables. Ha aprendido que él no es árbitro del universo y con frecuencia debe acomodarse a la conveniencia de otras personas o a sus tiempos. Siguiente. Sabe perder. Sabe aceptar la derrota y la decepción sin lamentarse ni quejarse. Siguiente. No se preocupa exageradamente por aquellas cosas que pueden remediarse. Siguiente. No acostumbra a aparentar lo que no es ni ser jactancioso. Se alegra sinceramente del éxito y buena fortuna de las personas que le rodean. Y la última, tiene una actitud mental receptiva y amplia que le permite escuchar con respeto e interés las opiniones de otras personas. No está continuamente buscando errores y defectos en los demás. Un poco habla este folleto de lo que es la madurez emocional a través de la humildad. Y creo que la humildad, como lo menciona un poco el cuestión de este libro, habla en el punto de que la persona, uno de los ingredientes principales básicos para la humildad es hacer la voluntad de Dios. Y creo que el paso o el libro te dice que en donde tú te encuentres en estos momentos es precisamente donde Dios te tiene. Déjate de pelear con el concepto o con las palabras que tienen humildad. Voy a leer si es que alguno puso las cuestiones de lo que ustedes consideran que es la humildad. Saludos Amanda, Cintia, Betty, Polo, Gina, saludos. Lizeth, buenas noches. Saludos al Doc Ramón porque ay, mi querido Doc, le mando un abrazo bien grande. Ya está aquí, ya no se agüite. Hábleme. Lupita, buenas tardes. La humildad es ayudar sin recibir nada a cambio. Pues sí lo mencionamos hace un poco. Humildad es respetarse a sí mismo y respetar a los demás en independencia de sus creencias o status quo. Humildad para mí es vencerse a uno mismo, reconocerte como una persona que no tiene que controlar todo y también tiene fallas. Marta, esa fue de Chío. Marta, para mí ser humildad es no tener prepotencia ni altanera ante los demás. Lucy Jauregui, buenas noches. Victoria Bectancourt. Gracias por los comentarios. Una persona humilde es aquella que tiene en su corazón a Dios. Ay, no sabía que estaba fallando. Díganme si está fallando la transmisión. A mí no me ha aparecido aquí nada, pero a lo mejor soy yo. No sé, a mí no me ha aparecido, pero ya me dicen. Saludos desde Guatemala. Bueno, pues son algunos de los que me han puesto. Ok. Dentro de todos los conceptos que mencionaron los que dejaron sus comentarios sobre lo que es la humildad y lo que estaba diciendo hace un momento, humildad tiene que ver con la madurez del ser humano. No, pues Jera, pone el poema ahí para leerlo, porque para buscarlo y no sé si le atinemos. Pero tiene que ver un poco con la cuestión, la humildad tiene que ver, como lo decía ahí, con la madurez. Una persona humilde, por las características que dije hace un momento,
es una persona que tiene cierta madurez, tanto emocional. Yo hace poco que tuvimos el retiro de Valora nos hablaron de la madurez y para muchos la forma en que nos dieron el tema a mí se me hizo muy acertado, lo que yo comprendí. Y ella dio el ejemplo, la persona que nos estaba exponiendo el tema, que hablaba un poco de un árbol de manzanas. Y entonces ella decía, cuando una fruta está madura, si tú te pones a ver en esta parte evolutiva, tuvo que haber una semilla, tuvo que crecer el árbol, tuvo que desarrollarse este tronco, estas ramas, y después de desarrollarse estas ramas, da frutos. Y cuando da fruto y sale la manzana, el mango, el fruto que tú quieras, llega un momento en que el fruto está maduro y está jugoso, está apetecible, está en el momento exacto, cumple su función para el que fue creado a través de esta semilla y es arrancado este fruto porque está en su mejor etapa, en su etapa madura, para donarse y darse a los demás. Ella daba el ejemplo de una manzana. Yo lo trasladaba un poco a la cuestión evolutiva del ser humano, porque realmente debemos de tener una etapa de madurez. Tristemente habrá personas que tienen 40, 50 años, 30 años y no han madurado, siguen siendo niños, se siguen comportando como personas adolescentes, siguen teniendo conflictos existenciales, no has llegado a este proceso de maduración. Si tú vemos, si hacemos una línea paralela, se sembró la semilla, veniste a la tierra, el tronco se desarrolló, tuviste tu etapa de infancia, adolescencia, juventud, y estás en esta etapa de dar frutos. Si tú eres una persona que todavía no identificas humildemente cuáles son tus limitaciones, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus talentos, para qué eres bueno, estás en esta etapa de madurez, de dar un cierto fruto. Yo muchos chavos que tengo hoy en día, que de repente cuando están en terapia les digo, güey, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? Tenemos un mal concepto que ser bueno es sacar 9.5 en las calificaciones, tener un buen promedio. No te asegura ser bueno en algo. Tú puedes sacar el mejor cuadro de honor en cualquier pinche carrera, pero ejecútala. Ese es tu fruto, ese es tu don, ese es tu talento. Si tú humildemente no reconoces, así como ya hablamos de los defectos, tu parte de luz, tu parte de frutos, tu parte de talentos, humildemente no sabes quién eres. No sabes de tus debilidades, no sabes de tus limitaciones, no sabes de tus cualidades. E inclusive creo, como lo menciona todo esto, la madurez te va a llevar a la etapa de conocerte tal y como eres. Y entonces tienes que entender, yo lo veía así como este proceso de fruto, que yo le decía, no mames, güey, entonces yo francamente maduré como a los 35. Lo digo en serio, 30, o sea, yo llegué a un grupo por primera vez a los 23 años, viví el cuarto y quinto paso, duré 10, 15 años en los grupos. Te estoy hablando casi 30 años, 30 y algo, haciéndome pendeja en los grupos. Soy bien honesta. Pero después de tanta partida en madre, eso sí, en algunas veces sí bebía, en otras recaía, en otras andaba igual de cabrona, en otras no encontraba mi sentido de vida, a pesar de que ya estaba en un proceso de autoconocimiento, Fue como hasta los 30 y algo, entre 30 y 35. No, 30 y 30 y algo. Que fue cuando empecé a vivir ya más maduramente este proceso de conocimiento, esta aceptación de mi pasado, esta renuncia a aquellos defectos, este deseo de cambio. Y entonces pude considerar que empecé a madurar, inclusive después que tuve las enfermedades, que tuve relaciones todavía conflictivas, que tuve procesos. Yo te podría decir que tengo unos 10 años, voy a cumplir 45, tengo unos 10 años que siento que ya maduré, que siento que ya tengo más conocimiento de mí, más, y lo digo en todo el sentido humildemente, sabiduría para mí, no para transmitir, la que transmito es la que doy, pero no me considero una persona sabia, pero yo creo que yo maduré entre los 30 y los 35, este proceso de que ya estaba formado el árbol, ya estaban las ramas, me tocó podar todas esas cuestiones negativas, y después me tocó ver ese proceso de
de crear el fruto, tal vez la manzana o como tú lo quieras representar, pero de empezar a verme como una persona ya no en esta parte egoísta, conmiserada, que no daba frutos, que solo vivía victimizándome, que solo lloraba, que estás a lo mejor en esa etapa en que no puedes ver el fruto que das porque todavía no has madurado. Inclusive ella decía en este retiro, si tú arrancas un fruto de un árbol antes de madurar, es amargo, no tiene sabor, no cumple su verdadera función. Arranca una fruta verde, a lo mejor habrá gente que le guste, pero no es su función específica. Habrá frutos que por sí solos caen y después cumplen su función. Pero entonces voy al punto, cuando yo empecé en esta cuestión dije, ay, yo creo que yo maduré como hasta los 35, le soy bien sincera, Tendré pues, 10 años, 9 años, que veo la vida con estas características que leí hace un momento. Porque ya vi, acepto las críticas, me conozco a mí misma, no me considero una persona especial, controlo mi mal genio, a veces no me sale, pero pues soy humana, ¿no? Me enfrento con cierta serenidad a las cosas, acepto las cosas. Cuando empecé a ver estos puntos dije, puta, ya estoy madurando. Inclusive, lo voy a decir, ahorita que está mi querida Chio, que hay un proceso que que le he estado acompañando, que hay cosas que yo, a ver, espérate, cálmate, no vale la pena. Y no tiene que ver con que no hayamos madurado, tiene que ver con que todavía, inclusive ella lo escribió en su descripción, humildad es dominar el defecto de carácter. La descripción que cada quien puso nos muestra el estado o en el nivel en el que tú vas para llegar a ser maduro y dar fruto. Si ahorita para ti la perspectiva de humildad es controlar tu defecto, estás en esa etapa de madurez. Si para ti la humildad es darte a los demás, estás en esa etapa de madurez. Tendrás que llegar a todas las otras. Ahorita les pongo fotos y se las paso al terminar la junta. Pero entonces, humildemente, dice el paso, le vas a pedir a Dios, ya identifiqué mis defectos, ya conozco mi carácter, ya conozco mi pasado. Le tengo que pedir humildemente a Dios, no que me los arranque, que me dé la capacidad suficiente, como dice, para conocerlo, dominarlo y sobre todo superarlo. Pero me voy a enfocar más en esta etapa de maduración que yo necesito. Este paso, a partir de estos pasos, 7, 8, 9, 10, 11, los pasos que restan del programa son yo diría, son como esta parte más planita, más tranquila, más de respirar, más de introspectar. Los primeros pasos son como esta cuesta subida muy difícil. En conocer a Dios, aceptar tus limitaciones, derrotarte, ver tu pasado, exponerlo con otra persona. Inclusive todavía diría el sexto paso, la admisión de tus defectos de carácter. Pero estos pasos a partir del 7, para mí son como los pasos más espirituales, los pasos de mayor crecimiento, los pasos que te llevan realmente a este punto, inclusive hasta una estabilidad, esta parte de maduración. Porque este paso ya habla de cómo te liberas de los defectos a través de la humildad, que no tiene que ver con conceptos religiosos, lo pongo ahorita, porque el paso sí lo menciona ahí. Humildad es conocer la voluntad de Dios. Pero mientras no conozcas tu pasado, mientras no conozcas tus defectos de carácter, mientras no domines todas aquellas conductas, no puedes conocer la voluntad de Dios. La humildad te hace llegar a este terreno plano y sobre todo los pasos siguientes que hablan del perdón, de la reparación del daño, del proceso de autoconocimiento diario, que es el paso 10, de la oración y la meditación, que para mí es de los mejores pasos, el 11º, son como esta parte de... Entonces ya estoy en un terreno más de autoconocimiento, pero en esta etapa de maduración. Lo voy a decir por mi querida Lucy. Lucy, cuando estábamos platicando, sin profundizar cosas, espero, si no me dice Lucy, pero Lucy ha estado buscando en muchos lugares, inclusive en talleres, no me acuerdo cómo es, del coaching de crecimiento, en otro tipo de corrientes de pensamiento, con otros terapeutas, pero era como esta parte de ir subiendo y no encontrar respuestas.
Y no tiene que ver con que yo se las di, tiene que ver con este proceso de maduración. Siempre le digo a las personas, no era tu momento, no te cuestiones, no sufras. Habrá personas que llegan y me dicen, Rebe, pero tengo 50 años y siento que no maduro. Pues a lo mejor porque la etapa de vida que has tenido no te lo ha permitido, pero nunca es tarde. Porque yo te puedo decir, no son los únicos. Tengo personas que están conmigo en terapia, que tienen 40, 45, 50 y algo. Y cuando yo suelo platicar con ellos y confrontarlos, me está respondiendo un niño de 8, 9, 12, 15 años, 16 todavía, un joven, un adolescente. No sé, no puedo, no te sabría decir, es que el pasado, es que esto, es que aquello. Inclusive mi querida Juanita, que vi un comentario que dejó en el video pasado de ver todo el crecimiento que ella había tenido y que ella, entiendo, me daban las gracias, pero sobre todo ella decía, wow, o sea, para mí entrar al grupo me ha dado un cambio. Y entre otras personas que me han escrito, creo que el grupo fue el momento indicado, sí, porque estás en esta etapa de maduración. Qué chingón que a mí me toca acompañarte, qué chingón que has hecho un clic conmigo, yo me siento bien bendecida. Y lo digo abiertamente, así como cuando Lucy, porque Lucy es de Torreón, vinieron a Guadalajara por el puente, vinieron a un evento, tienen familiares aquí, nos contactamos y me dijo, ¿nos podemos ver? Adelante. De hecho me dio mucha risa porque llegamos y le dije, ahorita no soy tu terapeuta, vamos a conocernos, platiquemos, pero pues soy un ser humano normal. Así es que pedimos una bebida, cenamos, lo que tú quieras. Y dentro de las cuestiones a lo que digo es, qué chingón que me toca compartir con ustedes esta etapa. Que personas que han estado en el grupo se van, regresan, van y buscan en otros lados y regresan. ¡Qué chingón! A lo mejor esas etapas que te tienes que retirar es porque era tu momento de buscar en otro lado crecimiento o partirte la madre. Tú decídelo, pero tú lo elegiste y era necesario. Pero cada proceso que estés viviendo te tiene que llevar a este punto de madurar. Cuando yo escuché esa plática en el retiro que nos dieron de Valora, yo lo decía en mis adentros, cuando me estaba confesando, le decía al padre, es que yo, de verdad, estaba tan sorprendida porque decía, soy una persona madura. Y no la madurez para mí, antes la madurez para mí tenía que ver con una persona intelectual, acordada, tranquila, no. Lo entendí como esa parte de, güey, entendí la misión, estoy haciendo mis frutos, estoy trabajando en esto. Qué chingón es ser una persona que ha madurado, que me siento en una etapa plena, que estoy feliz, que me gusta lo que hago, como dice ahí, la voluntad de Dios. Hay un salmo, si mi querido Humberto me puede ayudar, no me acuerdo cómo dice el salmo, creo que es el salmo, si no me equivoco, 29 o 39, creo que termina con 9, no me acuerdo bien, o 31, pues ahí le buscan. Pero hay un salmo que dice que solo estoy aquí para hacer tu voluntad, Señor. Hace tiempo un amigo mío escribió unas palabras en el proceso que yo estaba, cuando lo buscaba y él era uno de mis formadores espirituales. Escribió como un artículo pues basado en mí, ¿no? A ver si lo encuentro y se los comparto. Pero entonces él decía, el artículo se llamaba, él escribía en una comunidad que teníamos, y se llamaba Vida nada te debo, vida estamos en paz, que es de un poema, no me acuerdo de quién es. Pero entonces él explicaba un poco el proceso en el que tú tienes que llegar a un punto en que estás en paz. La madurez, la humildad y el salmo, él lo ponía porque el salmo decía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa es la frase que dice el salmo. Si lo pueden encontrar, bueno, y si no, busquen en la Biblia, si salen a otras citas, pues ya era, ¿no? Pero entonces él decía, a ver, Rebeca, voltea en tu alrededor, ¿dónde estás ahorita? Y yo, pues contigo. Él vive en México, yo estaba en México. Entonces le digo, pues contigo aquí en México, disfrutando de un café. En ese entonces yo estaba en María Visión con el padre Max. Y entonces estábamos viendo la misa a través de María Visión. Viendo la misa, aquí contigo. Y entonces me dice,
¿Y qué dice el Salmo? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La palabra dice que la falta de los ingredientes básicos de la humildad es hacer la voluntad de Dios. Y él hablaba de este Salmo. Y entonces dice, cuando tú haces la voluntad de Dios, en donde estás, en las condiciones que estás, no reniegas, no te quejas, no la cambias, eres feliz y disfrutas el entorno donde estás. Oye, pero si tengo una pareja difícil, ¿cuál es la voluntad de Dios ahí? La tuya. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿Qué tengo que aprender yo de este momento? ¿Qué tengo que aprender yo de esta persona? Inclusive no solo aprender a aceptarla. ¿Qué tengo que cambiar de esta situación que me hace infeliz? Porque entonces estoy en este proceso de maduración y no he llegado a la maduración para dar frutos. La cita decía eso. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa es la mayor obra de humildad. Solo que yo a veces decía, Rebeca, es que estoy tan pendeja. Señor, ¿no podrías mostrarme una voluntad bien derechita, sin contratiempos, sin equivocarme de decisiones, porque estoy muy güey? Muéstrame tu voluntad, porque eso me lleva entonces a orar y pedirle a Dios que sí quiero hacer su voluntad, pero no sé cómo. Y el Salmo dice esta parte, aquí estoy yo, dispuesta, humildemente dispuesta para hacer tu voluntad. Estoy en una relación, esta es la voluntad de Dios o la que Dios me está poniendo a mí, disfrútalo. Entonces él ahí mencionaba la cuestión que hablaba de algunos pasos anteriores. La literatura dice, hazlas, hay una llave que lo dice en el paso 2, dejen ver si lo encuentro, pero dice que hay una llave que te va a ayudar a hacer las cosas y esa llave se llama buena voluntad. Dejen ver si lo encuentro porque a veces no me salen no me salen donde yo quiero, pero está en el segundo o en el tercer paso. Pero dice que cuando tú quieras cuando tú quieras ejercer, o dice que el abrir el tercer paso es como tener una puerta cerrada con candado, o el segundo paso, y que la puerta que abre ese candado se llama buena voluntad. Y la buena voluntad, si la haces humildemente, te va a llevar a la paz. El punto aquí que yo le pedía, le platicaba a mi querida Lucy es que en el momento donde tú estás, disfrútalo. También en un proceso lo dije con Chío. Tal vez es un momento más plano y no es siempre tan tranquilo. A veces hay turbulencias porque tu cambio origina otros cambios. A veces, si tú haces este ejercicio de preguntarle a tus cercanos, ¿tú notas cambios en mí? Si te dicen las cosas negativas, aguanta vara. Escúchalas, introspéctalas, medítalas y te podrás dar cuenta si el cambio es tuyo, un cambio real, porque hasta las cosas negativas que te dicen te van a mostrar tus cambios. A mí en un inicio me empezaron a atacar mucho y ciertos amigos que me decían, es que ya no tomas, ya no quieres salir, ya no te gusta el desmadre. Y sí me gusta, lo sigo haciendo. Pues el fin de semana fui a un concierto y el anterior a otro y el que sigue me voy a otro. Pero yo, como lo digo en muchas personas, humildemente yo tengo que encontrar ese equilibrio. El problema es que mientras tú no domines tus defectos, no sabes estar en el mundo. Dice la Biblia, somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Si tú sufres por querer estar en el mundo, pero te implica una renuncia de cosas que tú quieres hacer, que te causan placer, que eres bien feliz, y sufres porque no las quieres hacer, no has llegado a ese proceso de maduración. Si las haces y te atascas del mundo y luego sientes culpa, no has llegado a ese proceso de maduración. No has llegado al punto en el que te dice la Biblia, todo está permitido, pero no todo te conviene. En el momento que tú empieces a madurar y a entender este desarrollo tanto emocional y espiritual, es este punto en el que tú dices humildemente, mis limitaciones, como dice la descripción, conocimiento de mis limitaciones, mis debilidades y mis fortalezas. De hecho, algunos psicólogos lo manejan como el FODA, nomás que no me lo sé completo. Fortaleza, obstáculos, debilidades, creo que es, y aptitudes. No me acuerdo si es así. Si alguien lo ha visto, lo pueden buscar. Inclusive lo manejan en psicología y lo manejan también en algunas cuestiones de negocios, como el FODA. Pero yo no lo utilizo en mi terapia, entonces por eso lo digo. Y aparte, pues yo no soy psicóloga.
fortaleza, obstáculos, debilidades. Ay, no me acuerdo cuáles son los otros dos. Ahí sí lo buscan y lo ponen, o cada quien si lo quiera buscar. Pero voy al punto. Este crecimiento te tiene que llevar a esa cuestión. Y tienes que llegar al punto en el que yo le decía tanto a mi querida Lucy, güey, es que tienes un chingo de conocimiento. Y lo digo a muchos. Yo no creo que yo sea la primera persona que hayan escuchado, Y yo me quedo corta con muchos de los que otros ponen, mira, me pareció el comentario que puso Angélica. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Gracias. Ese es el famoso FODA. Y de hecho hay un cuadrante, como tú lo puedes hacer en terapia. Identificar tus fortalezas, tus áreas de oportunidad, tus debilidades y amenazas. Y todo esto en este cuadrante después ya lo trabajas en ciertas terapias en donde lo vas equilibrando. A lo que yo voy en ese aspecto es, si tú todavía no llegas a este proceso de maduración y lo que iba, yo tengo personas que llegan conmigo a terapia que me han dicho, fui con fulano, fui a sutano, fui a tal curso, conocí. Y yo a veces en mis interiores digo, ¿qué chingados hacen conmigo? O sea, güey, ya fuiste con fulano, ni yo pagué una consulta con fulano y me hubiera gustado pagarla. Ni yo fui a tal curso, ni yo he estudiado lo que tú has estudiado. Pero luego me baso en este punto y digo, bueno, mi área de oportunidad, mis limitaciones, mis capacidades, me dan ese plus que a lo mejor una persona encuentra en mí. Y voy al punto, lo que tú has escuchado aquí, no creo que sea yo la primera persona, inclusive hay muchos aquí que se avientan cursos, están en congregaciones, tienen crecimiento en otros lados, escuchan en YouTube otros católicos, predicadores, y cada persona te está dando esta ramificación de maduración. Yo aporto una parte, y si gracias a lo que yo aporto tú tienes un desarrollo y un crecimiento, qué chingón, porque yo lo único que hace el programa, que ya es el paso 12, no es ir a salvar gente. Está mal entendido el pinche programa, perdón que lo diga así. El paso 12 no es vas a ir a transmitir el mensaje, pero no es reclutamiento, güey. El otro día me llegó una persona que me decían que si entrabas a un grupo y vivías un taller o no me acuerdo qué era, después de ciertos procesos tú te tenías que comprometer a traer más personas, ¿no? Que son como casi tipo así de multiniveles. Pero para que siempre estuvieran las personas, o inclusive a mí me tocó en grupos de cuarto y quinto paso que tú ibas, vivías la experiencia y te comprometías a traer 2 personas a vivir la experiencia en el siguiente mes, ¿no? Y así. Y de repente piensan muchos que el paso 12 es eso, ir a reclutar gente para los grupos. Yo siempre, y lo entendí con este señor de México que decía, a mí me vale madre que el grupo esté vacío. Si el grupo está vacío, es señal que tienen vida. Es señal que están con su familia o es señal que se están partiendo su madre. Pero me da una luz que el grupo esté vacío porque me doy cuenta que tienen vida y que no es toda su pinche vida el grupo. No tienen que estar aquí todo el tiempo. Cuando yo lo conocí, yo ya tenía 10 años en los grupos, y muchas cosas de él me chocaban, porque a mí antes me habían enseñado que entre más estuvieras en el grupo, mejor estabas, y no es real. Y yo por eso, ese concepto, lo agarré de él. Una junta una vez a la semana, y vívela, practícala en la semana. ¿De qué te sirve juntas todos los pinches días si no haces ni madre? Si a veces con una no haces ni madres, ¿para qué quieres juntas diario? No has madurado, no te ha caído el 20. Muchos pueden militar en el grupo, escuchar las juntas, que practiques el programa, que practiques lo que aprendes. Ese ya es un proceso personal de maduración. Porque estamos, inclusive lo diría como cuando nos dijeron en la adolescencia, te entra por uno, te sale por otro. Eso nos lo decían a los 13, 14 años. Ahorita cuántos años tienes y estás en la misma etapa. Y no porque lo digo yo. Te dice tu pareja cosas, te entra por uno, te sale por otro. No has ni madurado, güey, eres un pinche adolescente. Te dice la vida cosas, te entra por uno, te sale por otro. Te dicen las personas que te quieren cosas, te entra por uno, te sale por otro. No has madurado, no quieres madurar. Tenía una persona que viene esta semana que yo le decía, bueno, haz esto, no puedo. Bueno, pues haz esto, no tengo ganas. No, pero mira, es un riesgo. Todo lo que me contestaba era negativo. Y yo le decía, güey, no te puedo ayudar. Si no haces esto, si no haces esto, es que no tengo motivación. A mí me vale madre tu motivación, güey. Ve, cómprate unas pastillas que te den un antidepresivo si tú quieres, pero te me paras, güey.
no tengo tenis, no puedo, mira, no sé cómo hacerlo. ¿En qué parte de la vida y de la etapa estamos? Si tú todavía estás en esta parte en que tienes que negar o que no ves posibilidades, entonces creo que tú tienes que darte cuenta que me falta para madurar. A lo mejor o te faltan más pinches madrazos de la vida, o te falta entender y aceptar con humildad la parte donde estás parada, lo que tú necesitas hacer para crecer. Entonces, creo que tenemos muy malos conceptos de lo que es la palabra humildad, y yo hoy agregaría a estos conceptos que puse el punto de llevarnos a una madurez espiritual. Y creo que en ese punto sí tenemos que llevar al momento en el que tú tienes que ir aceptando, asimilando, conociéndote para llegar al punto de esta madurez. Yo lo digo de verdad, y siempre lo he dicho, yo tengo 10 años que maduré, no tengo tanto por eso, y siempre lo he dicho, o sea, si tú me hubieras conocido hace 10, 15 años, era la persona más conmiserada, la persona más inmadura, era una niña de 30 años haciendo berrinches y sufriendo y pidiéndole a Dios que hiciera lo que yo quisiera, era una persona conflictiva en relaciones, era una persona conflictiva con mi familia, era una persona con muchos celos con mis hermanos, con mis parejas. No había madurado, no había tenido este autoconocimiento y no había llegado a ese proceso de saber cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis áreas de oportunidad, cuáles son mis áreas de crecimiento. Porque entonces en esa parte yo sí diría, a partir de que el momento en que yo maduré o entendí después de este retiro de valor que eso era madurar, dije, ok, fue en el proceso en el que me puse a estudiar, me preparé, estudié la carrera, estudié los diplomados, ahorita estoy en una maestría, me puse a salir con más personas, aquí di más conocimiento, porque fue un proceso de estar creciendo para llegar al punto de dar frutos. La humildad tiene que ver, como dice el paso, en que yo tengo que estar en el momento que es hoy y conocer todos estos conceptos, capacidades, limitaciones, o como lo dicen, hagan el FODA, amenazas, oportunidades. La humildad en el plano espiritual, que dicen que es hacer la voluntad de Dios, creo que en algún punto, como lo dije al inicio, la voluntad de Dios no es aguantarte, ¿eh? O sea, yo a veces les digo, a ver, voy a dar un ejemplo. Hay personas que llegan a terapia y me dicen, oye Rebeca, tengo muchos problemas con mi pareja, ¿no? Tengo muchos conflictos con mi pareja. Mi pareja es alcohólico, mi pareja es grosero, mi pareja es infiel. De hecho, tengo una persona que habló conmigo en estos días. Y pues no sé qué decisión tomar, o no sé cómo poner límites, o tengo un problema de codependencia. Voy a dar el ejemplo de la pareja porque es el más común, o inclusive tengo un hermano que es tóxico, ¿no? Que me ofende, que me grita. Tengo una madre que es un gran reto de tolerancia. Identifica el problema que tú tienes con el que llegarías, que en humildad entenderíamos que es soportarlo porque es la voluntad de Dios. Ok, lo vamos a separar. Tú no puedes elegir a tus padres, ya te tocaron. No puedes elegir a tus hermanos, esos tienes. Y entonces, ¿cuál es la humildad que se aplica ahí? Porque entonces ya me fregué, son mis padres, ya me fregué. Si lo aplicamos en la voluntad, dice el paso, lo voy a leer como dice el paso tal cual. La humildad es el deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Voy a dar el ejemplo primero con la mamá. Es que mi mamá es bien difícil, güey. ¿Cómo puedo aplicar la humildad ahí? ¿Aguantarla? Sí. Dice la humildad que tienes que conocer las limitaciones y debilidades. ¿Tu mamá cuántos años tiene? Bueno, voy a dar mi ejemplo. Mi mamá tiene 71. Humildemente la acepto como es. No me peleo, no la quiero cambiar, no la quiero convencer de que piense diferente.
Dice el salmo que les decía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me como lo que me diga, no me siento mal por sus críticas, no me afecta. Pero si en mi mente yo lo veo como aguantarme, no se convierte en humildad, se convierte en un verdadero castigo. Humildemente yo llego, me siento, le escucho, disfruto. A veces hace comentarios que yo, sí, mamá. Aunque por dentro de repente digo, ay, Dios mío. Pero la voluntad de Dios es mi mamá. Ojo, no le doy por su lado, no sufro por lo que está sucediendo. Esa es la voluntad de Dios, esa es la mamá que me tocó, esos son los hermanos que me tocó, esos son los familiares que me tocó. Yo sí puedo elegir a mis amigos, yo sí puedo elegir el entorno donde trabajo, yo sí puedo elegir, todas las demás cosas son cambiables, hasta la pareja. Pero a mi familia, humildemente los amo como son, no los quiero cambiar y no sufro ya. Tu conflicto es que cuando tú llegas le llamas aguantar porque por tu lucha interna entre tu cabeza, lo que piensas, lo que quieres decir, entre el defecto que no dominas, entre tu ego, te quieres pelear, quieres imponer, quieres alegar. Yo creo, y ya son varios años que digo, yo ni vivo ahí, ¿para qué opino? A ellos les gusta vivir así, si yo llego y quiero poner orden, no vivo ahí, siempre termino peor, ¿para qué opino? Humildemente acepto la realidad como es y acepto la voluntad de Dios. Esa es mi familia, así los amo. Si tú lo quieres llamar de alguna forma, creo que decía el padre Nibardo Quesada en algún punto, santa hipocresía. Y si lo vemos en el concepto humano, la hipocresía es actuar bien esperando algo a cambio. El concepto espiritual que decía el padre Nibardo era, es que tú te sientes hipócrita, pero te lleva a la santidad porque es lo que Dios te pide. Amar al que te cae mal, al que no toleras. Amar al que te está causando un conflicto interno. Esa es la humildad con tu pareja, con tu familia, perdón. Hermanos, padres. Acepto la realidad de lo que es, acepto la voluntad de Dios y no la sufro, ni la quiero cambiar. Y esto te va a regresar a los pasos. Segundo paso, tercer paso. Inclusive primer paso. Humildemente, porque inclusive lo dice ese paso, es el único paso que puedes decir, no puedo cambiar la realidad, así los amo. Esa es la humildad, esa es la madurez. Llegar y sentarte y disfruto sus comentarios, créanme, o el conflicto que crean algunos, o a veces la forma de pensar de algunos de mis hermanos, que digo, bueno, pues yo no opino, güey, así son. Porque la única parte de este proceso de maduración de quien soy responsable soy yo. Espero que haya quedado claro. Con mi pareja, con mis amigos, con personas tóxicas de mi trabajo, ¿qué es la humildad? Entonces tengo que aceptar la voluntad de Dios. Ya me casé con un alcohólico y aquí me quedo. Ya me casé con un... Entonces lo voy a trasladar a la cuestión de la pareja. Si yo estoy con una pareja que tengo una relación codependiente, si estoy con un infiel, si estoy con un violento, si estoy con una persona que me falta el respeto, humildemente acepto la voluntad de Dios. A ver, es lo que yo les digo a muchos en terapia. No le enchaleques a Dios lo que no le toca. No es la voluntad de Dios que te quedes ahí. Ni tampoco entiendo y humildemente lo digo, tú puedes ir a preguntarle diferentes puntos de vista y opiniones. Habrá sacerdotes, porque sí me han tocado personas que llegan a terapia conmigo y me dicen, Rebe, es que el padre dice que no lo deje, que le tenga misericordia, que lo aguante, que yo voy a salvar su alma. ¿Y quién va a salvar la tuya? ¿A quién le toca la tuya? Y será muy sacerdote, con todo perdón, pero entonces ve, dile al padre que viva con él 1 año, 1 mes, y que te diga a ver si te quedas o no. O ya le dijiste al sacerdote cómo te trata, ya le dijiste al sacerdote que está con otras personas, ya le dijiste al sacerdote que no te da dinero. O sea, perdón, pero entonces sí creo, ahí como también lo dice la Biblia en el aspecto, a ver, sí hay que amar a los que nos causan daño, pero eso no significa que tengan que tenerlo a un lado todo el tiempo y que no sepa poner límites. Porque inclusive sí entiendo, hay muchas parábolas y hay muchas citas bíblicas que te van a decir, quédate. Pero entonces voy al punto, tenemos que verlo, y lo decía en un punto cuando yo estudié teología, en el contexto histórico que se crearon o que se dijeron estas palabras. Y el contexto histórico
no tiene que ver con el contexto actual muchas veces. Todo es aplicable, sí. E inclusive yo le decía a una pareja que vi hace días, a ver, cuando yo estudié teología, la primera cita bíblica que estudiamos, y que lo he dicho en otras juntas, es cuando llegan y le dicen a Jesús, oye, ¿es válido que el hombre se repudie a su mujer y se divorcie? Porque anteriormente, creo que fue Moisés, y lo dio, ¿no? Y entonces Jesús contesta, desde el principio no era así. Claro que no era la idea de Dios separarse. Desde el principio no era así. El plan de Dios eran dos juntos para el resto de su vida. Pero después Jesús contesta, pero por la dureza de sus corazones se instituyó y es permitido. Así es que si en algún punto te dicen que te quedes y humildemente le ames, también Jesús lo dijo, en un inicio no era así, pero cuando sus corazones se endurecieron, es válido. Y la humildad te tiene que llevar a ese reconocimiento de la limitación y de decir, con esta persona no puedo. Deja de verlo al exterior, es personal. Mi humildad, en algún punto, hace 2 años y medio, me dijo, no puedo estar en una relación donde no doy yo para más. Humildemente reconozco que fracasamos, pero no para el otro, ni lo quiero salvar, ni tengo, y aunque muchos digan que yo hablo mucho en la separación, créanme que no, pero estoy bien consciente. Hay parejas que yo digo, no manches, güey, la tienen bien fácil, trabajen en sus egos y la van a librar así, güey, la tienen bien fácil, no han llegado al punto de herirse tanto, y aparte tienen la disposición de rescatar. Pero cuando llegan parejas conmigo, que veo esta cita bíblica y que efectivamente hay dureza en sus corazones, no hay una disposición de cambio, no hay un deseo de solucionar, sino hay un deseo de ganar, hay un deseo de dominar, no hay un deseo de querer reparar daños, entonces ahí yo sí puedo reconocer y ver a las parejas y decirles, humildemente creo que mi opinión es mejor que se separen, hasta que cada uno de ustedes decida trabajar en su persona y evalúe si quiere luchar por la otra parte. Pero mientras, ¿para qué están juntos? Inclusive, si tú tienes un familiar adicto, un hijo, que muchos padres, un primo, un hermano, humildemente, como dice, humildemente acepta tus limitaciones. Y si no lo puedes salvar, y si la persona no se deja salvar, humildemente suéltalo, que se vaya y se parta a su madre, que sufra. Eso es humildad. Y creo que muchas veces a las personas les hace ruido entender esta parte de, pero ¿esa será la voluntad de Dios? Yo no la pongo en cuestionamiento si es la voluntad o no de Dios. Yo estoy tan segura que Dios está dentro de mí, que para tomar ese tipo de decisiones, ya lo oré, ya lo discerní, ya tuve algún acompañamiento, ya lo platiqué con alguien, ya lo volví a orar, ya lo volví a discernir y lo ejecuto. O sea, Dios me pide que abandone a alguien a la calle y lo deje dormir en un patio, ¿sí? ¿Es de la voluntad de Dios en estos momentos? Sí. Porque tienes que entender que la otra persona también tiene libre albedrío y la otra persona también está optando por decidir vivir así. Y en esos momentos, si es la voluntad de Dios, a la calle. Si la voluntad de Dios es que mi pareja se esté partiendo su reverenda madre y que se vaya a la calle, viva su vida loca, adelante. Perdón que lo diga así, pero hay muchos que están casados con personas que no han madurado. ¿Y tú por qué tienes que aguantar a un güey que no ha madurado? Reconócelo humildemente. Esta persona no ha madurado. Es más, creo que este es el proceso del paso que nos lleva a esa cuestión, O sea, tengo que reconocer mucho autoconocimiento. Voy a la cuestión como lo dije hace un momento. Hay muchas personas que están casados o que tienen parejas, hombres o mujeres, que tienes que identificar que no han madurado. No sé cuántos años tienen, pero todavía quieren andar como adolescentes. Todavía tienen un ego que dominar. Todavía tu pareja tiene resentimientos. Todavía tu pareja hace niñerías. Todavía tú, o sea, ¿me explico? Entonces, humildemente, tengo que reconocer eso.
Y humildemente tengo que entonces aceptar dónde estoy parado, cuál es la voluntad de Dios y cuáles son las decisiones que tengo que tomar. Voy a leer algunos comentarios. Pues para concluir, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Ese ya lo leí. Ay, no sé si vi algunos ahorita que dicen que ha estado fallando la señal. Les pido disculpas, no sé. A mí no me ha salido ninguna falla aquí. No sé si sea mi transmisión, mi internet o yo. Pero espero que ya no se repita. Saludos, Margarita. Gerardo, si nos compartes el poema, o igual si lo quieren buscar, Desiderata, yo no lo conozco. Alicia, yo no he madurado, tengo 55, pero siento que soy humilde. Yo he ido a grupos, pero siento que apenas tengo más conocimiento. Pues saludos, Alicia, solo me victimizo, tengo 55 y no he madurado. Pues yo creo que es un proceso de empezar a autoconocernos y llegar al punto de maduración. Betty Barragán, me has ayudado desde la primera vez. Ay, gracias por lo que me mencionan, pero aún me cuesta, aún me falta madurar. Pues yo creo que todos vamos en esta etapa de su vida, ¿eh? No te desesperes, es un poco complicada a veces, pero sí da. Tere Martínez, con toda la humildad te escucho, aprendo y hago cambios. Ay, qué linda. Pocos pero seguros. Veo programas pasados y gracias por ser puente. Yo encantada. Juanita, hacer la voluntad de Dios me hace feliz. No es lo que yo humanamente quiera o pueda, pero es su voluntad y es hermoso. La paz que Dios me da en medio de la enfermedad o de la dificultad es increíble. Hay un versículo en la Biblia que dice: atame fuerte, Señor, que yo no me resista. Ay, qué bonito, Juanita. De verdad hoy sí creo que andas inspirada. Pero es muy cierto. Aceptar la voluntad de Dios te da mucha paz. Dejas de sufrir porque dejas de controlar y dejas de hacer las cosas. Angélica Castro, que fue el que me salió hace un momento, lo del FODA, así habla: fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Nanis, no entiendo qué es la voluntad de Dios. Es aceptar todo, aguantar, me falta humildad. Creo que eso ya lo contesté ahorita. Si queda duda me dices, Nanis. Y si se cortó, pues discúlpenme, voy a hacer un video. César, ¿cuánto bien haría Rebe si hablaría con menos groserías? Gracias, César. Y eso que le he bajado, Antes era peor. Y es un vicio de los grupos, créemelo, Trato de corregirlo muchas veces. No, pero pues si no quieres, lárgate. O sea, no te creas, estoy jugando. Pero así te decían en los grupos. Y a veces creo, fíjate, así como tú me dices, César, hay personas que me han dicho que les gusta cómo hablo porque se identifican más. Creo que es la percepción de cada quien, No me defiendo, lo voy a corregir, lo voy a tratar. De hecho, cuando fui a Colton, si anda por aquí mi querida Lucebelia, que le mando un saludo, me invitaron primero a dar una plática con un grupo de los servidores, que eran como 15, 12 personas, ¿no? Y ahí sí me dijo Jorge, su marido: expláyate, Rebeca. Y pues yo llegué y hablé como hablé, ¿no? Y les di mi tema. Entonces, al día siguiente que me tocó dar un taller, que ya era en la parroquia, estaba el padre y los de la parroquia, me acuerdo que llegó y me dijo: oye, Rebeca, inclusive me ha tocado en otros lados, que he ido también una vez cuando fui a Estados Unidos, no me acuerdo dónde, me dijeron: oye, solo que aquí no se utilizan las groserías. Nos han dicho que si, pues no se hablan porque los predicadores que vienen son católicos y esto es una comunidad católica. Y lo entiendo porque de verdad, pues si a mí, yo trabajo con Lupita y a Lupita Venegas nunca lo oirás decir una grosería, ni a todos los predicadores que están al frente al público, y eso lo entiendo. Y la vez que fui a Colton y después a otra que fui, no me acuerdo dónde fui. Ay, se me fue el nombre, pero fue antes de la pandemia. Covina, California, creo que fui. Cuando me dijeron: bueno, puedes darlo sin ninguna grosería, y está de prueba el video. Di todo mi tema sin ninguna grosería. Sé que es consciente, pero creo que aquí es como más relajado de mi parte y me fluye. Pero tomo en cuenta lo que me dice César. Voy a poner una encuesta. ¿Quieren que diga groserías o no? Y me voy a corregir en eso. Sería bueno, díganme. Alicia, Rebe, ¿también esos retiros para hombres? Pues mira, el taller que hacemos pues es mixto, tanto van hombres como mujeres. De hecho, como mi teléfono sufrió una actualización rara y perdí todos mis contactos, qué bueno que me recuerdan, tenía 2 personas anotados
para el próximo retiro, pero no tengo el contacto. Diana Laura Márquez Pérez y Osvaldo Márquez Pérez, eran 2 hermanos. Si aquí hay un familiar, pues me podrían decir, ¿verdad? Si van a ir al taller o no. Y si no, pues tenemos 2 lugares disponibles. Y si a alguien le interesa, pues el próximo es el 8 de octubre. Pueden ir hombres y mujeres. Laura Torres, buenas noches, te agradezco si nos pasas los pasos de la madurez o la humildad. Sí, ahorita se les tomo fotos y se los pongo. Tengo problemas de codependencia y poner límites. Alicia Hernández, pues Alicia es todo un tema, ¿eh? Y es poco a poco, creo que esa es la subida. Gerardo Padilla, ¿es ser empático, correcto? Sí, creo que empático con los demás no significa tolerar también. A veces hay gente que lo malentiende y hay que saber definir siempre las palabras. Cuando una persona es difícil, siempre hay una historia difícil. Pues sí, se va la señal, se va, ¡ay, qué pena! Bueno, los que sufren porque se va la señal, a lo mejor Dios les quiere decir que trabajen en su tolerancia. A veces, ¿verdad? ¿Qué les digo? Ahí sí, fuera de mi capacidad no sabría, y de mi tecnología, no sabría, no había sucedido en otras cosas, pero si se va la señal, una disculpa. Ya después, de todo modo, repito cosas. José Bañuelos, gracias, saludos. Qué pena que se vea la señal. Ya subí el poema, ahorita lo paso para que se vea. Buenas noches, Alberto. Ay, vengo en carretera, pero no creo que del grupo eres una... Ay, gracias por lo que me dicen. Gracias. Ay, a mí cuando me dicen eso de verdad siento bien bonito. Y más porque, Doris Quintanilla, saludos. Almanelli, pero aquí espero con mucha paciencia. ¿Ya ven? Es para que aprendan de paciencia. Gracias por las herramientas y porque, sí, gracias mi querida Almanelli, te quiero muchísimo. Sí está bien con groserías, me gusta cómo hablas. Gracias, Alicia, pero de verdad sí me voy a pulir, Alicia Hernández, pues el próximo taller es el 8 de octubre, sí, el 8 de octubre, y es presencial aquí en Guadalajara. No me acuerdo dónde está el Maneli, pero de hecho en una plática, porque ella quería venir y yo sé que venir desde lejos, hay personas de México que también me han dicho que quieren venir a vivirlo. Hay otra persona que me escribió que creo que está en una parte de Sinaloa, no me acuerdo. Pero si estás fuera y de repente quieren vivir el taller, pues ya sería cuestión de reunir ciertas personas, ver un poco en la cuestión de logística, y en vez de que vengan personas hasta acá, yo he ido a hacer talleres fuera. De hecho, hace tiempo cuando estaban los grupos de cuarto y quinto me tocó ir a México, a Arandas, a Escuinapa, a León, estuve en grupos de Sinaloa, en Hermosillo, que eran grupos pues de cuarto y quinto, por eso no los recomiendo, ¿verdad? Pero me tocó ir a hacer experiencias o talleres a otros lados. Alicia Hernández, sí pueden venir los hombres a vivir la experiencia del cuarto y quinto paso. Sí está bien como hablas, es la realidad, gracias por tus consejos. Ok. César 1, si no te creas. Margarita, es complicado todo este tema, ocupo saber discernir para tomar decisiones, aprendiendo aquí de todo lo que nos comparten, pediré a Dios más humildad asertiva. Gracias, Rebe. Margarita, vi tu mensaje, te contesto ahorita en un ratito. María Salas, me frustra cuando se va la imagen, es que necesitan tolerancia. Alberto, gracias. Saludos a Humberto, Marilú. Yo estoy interesada en que sea virtual, mi querida Norma. Osuna, Veracruz. Maneli está en Veracruz. Veracruz, yo ya la ponía ya. Yo siempre pensé que era Hermosillo. Si hay algunas personas de ciertas localidades que estén cerca, si alguien de Veracruz quiere que hagamos el taller o la experiencia del cuarto y quinto paso, pues hay que ponernos de acuerdo y ver una localidad que les quede más cerca, si sería más interesante ir a hacerlo. Bueno, pues creo que son todos los comentarios. En verdad, es una disculpa porque las cuestiones tecnológicas ahora sí pues no tienen que ver conmigo, ¿verdad? Y si les frustra y se molestan, pues todo nos enseña a aprender. Y fíjate si esto, yo sé que te parece interesante, que tengo tu atención, lo que tú quieras, pero si te frustra y te molesta que se vaya una señal que es ajena a eso, a lo mejor nos falta trabajar más en qué hacemos cuando las cosas se salen de nuestro control.
creo que ahí el Salmo, yo les decía, dice, lo voy a buscar y voy a buscar ese artículo que esta persona escribió en una de las pláticas que tuve yo con él. Entonces, él decía eso: aquí estoy yo, Señor, para aceptar tu voluntad. Si tú me pusiste frente a una persona hiriente, adicta, tóxica, conflictiva, acepto tu voluntad. Pero aceptar la voluntad no es aguantarme. Aceptar la voluntad sí es ser Dios me tiene aquí, acepto tu voluntad en donde estoy parada aquí y ahora, pero estoy tan consciente que Dios me dio capacidades, que Dios me dio fortaleza, que Dios me dio inteligencia, que tengo sabiduría, que tengo carácter, que tengo valor, que necesito tomar decisiones. Esa persona difícil que está frente a ti te tiene mucho que enseñar. Y mientras no puedas discernirlo, no puedas tener esta persona y sacarle todo el jugo que te tiene que enseñar. A mí me pasa mucho, si muchos no saben, pero pues yo trabajo con Lupita, ¿no? Yo llevo su agenda. Y a veces todo lo que es la logística de sus viajes, hablar con organizadores, todo lo que es la agenda, la producción de los programas, hablar con los de los canales, las estaciones de radio. Hay personas que de verdad, aunque están en el medio católico, en serio, son un taller de tolerancia para mí. Ya como yo tengo 10 años trabajando con Lupita, a veces ya platicando le digo: ay, Lupita, esta señora es bien complicada, de verdad estoy practicando toda mi paciencia, pero va a ser un lugar que es así, así. Y de repente ya viaja y regresa y me dice: pues sí, me fue así, Rebeca, lo ofrecí, lo trabajé, ella es en otro contexto con espiritualidad. Empezaremos a trabajar en la humildad. Y creo que el punto aquí es la siguiente semana. Hablaremos de lo que es en sí la humildad en el contexto, porque te va a llevar a los siguientes pasos. Fíjate qué maravilloso es el pinche programa. Perdón, César, ya no voy a decir. Pero qué maravilloso es el programa. Porque estás en el punto de llegar a la humildad, practicar la humildad, porque los siguientes 2 pasos que siguen es el primero, perdonar y pedir perdón. Si no tienes primero la admisión de tus defectos, si no empiezas a desarrollar la humildad y la madurez, ¿cómo vas a pedir perdón y cómo vas a perdonar? El programa es una joya, te va quitando capas y capas y capas y capas hasta irte puliendo. Entonces, empezaremos a trabajar en la humildad. Si hay algunos conceptos, si hay algunas cuestiones creo que tenemos un mal entendimiento de la humildad. Yo esta semana, de hecho, me toca platicar con mi director espiritual, el padre Nibardo, y lo voy a cuestionar un ratito en lo que es la humildad según el contexto teológico y religioso, y lo platicamos la próxima semana. Me despido, humildemente les pido perdón por las fallas técnicas. Ahora sí, nunca, pues no nos había pasado y no sé por qué, pero creo que también tiene un punto para que aprendamos. Así es que pasen una excelente noche, una semana. Yo les recomendaría esta semana, a mí me lo dijeron en un punto: calladita te ves más bonita, Rebeca. La humildad te va a enseñar primero a callar tus voces y empezar a introspectar y ver y saber separar. Esta es mi parte humana que quiere controlar, que quiere dirigir, que quiere meter sus cochinas manos y que se hagan las cosas como quieren. Humildemente, esta es la parte de la voluntad de Dios. A lo mejor sí puedo aportar, sí es mi carácter, sí puedo ayudar, pero no controlo, no sufro. Porque la voluntad de Dios es estar aquí y ahora, viviendo. Primero aprende a dejar de querer rechazar tu entorno, disfrutarlo y humildemente crecer. Así es que, pues esta semana a mí me lo dijeron varias etapas de mi terapia: calladita te ves más bonita, Rebeca. En lo que practicas la humildad, discierne. ¿Y como cuánto se tarda uno en discernir? No sé, Rebeca, y si sigues así, te va a costar un chorro, me decía. Y yo, ok, calladita me veo más bonita. Anota lo que piensas, esas quejas, eso, acércate a Dios, disciérnelo con Dios. Hacer la voluntad de Dios te va a acercar a Él, porque entonces haces la tuya y no conoces la voluntad de Dios.
Para empezar, a lo mejor ni conoces. No es la voluntad de Dios tenerme aquí para sufrir, ¿eh? Yo no concibo un Dios que te tenga en un lugar para que sufras. Pero sí es la voluntad de Dios que estés ahí para que crezcas. Y mientras no aprendas la lección o el contexto de vida que estás viviendo, no es que sea la voluntad de Dios tenerte ahí. Pero entonces, mientras no cumplas esa persona, esa situación, su parte de crecimiento para ti, no avanzarías, de verdad. Y hay cosas que te van a llevar a desarrollar esta tolerancia, esta empatía, este amor desinteresado, esta comprensión al otro, este desprendimiento del querer controlar al otro, del querer pendejear a otros. Eso te va a llevar a la humildad. Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Una disculpa por las fallas técnicas. Esperemos que la próxima semana no las tengamos. Y voy a tratar de revisar aquí el internet. Hasta luego, nos despedimos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Que pasen unas buenas noches y buena semana. Bye.